exportaciones privadas no petroleras en dolarización han mejorado, a tal punto que son tabla de salvación para la economía, cuando cayeron los ingresos por exportaciones estatales petroleras. Iván Montaner, ministro de la Producción y Comercio Exterior, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un saludo para usted y para todo el país. El proyecto de ley de urgencia económica, bautizado como Ley de Crecimiento Económico, es una propuesta que busca mejorar la competitividad del producto made in Ecuador, aliviando costos tributarios. ¿Cuáles son esos costos que se alivian, que se aligeran? Mire, primeramente decir que las decisiones que toma el gobierno nacional están enfocadas en consolidar las finanzas públicas y también están enfocadas en incentivar la producción, incentivar los emprendedores y, lo más importante, proteger la vulnerabilidad de los más necesitados en el Ecuador. Conseguir estas decisiones, hacer y construir las decisiones responsables que el país requiere es lo que ha estado haciendo el gobierno y viene realizando en la propuesta de ley el gobierno nacional. Como gobierno nacional reconocemos que en esta etapa de vida del país se necesita incentivar la producción. En un país que requiere dólares, en un país que se requiere blindar la dolarización, que es lo que el 100% de los ecuatorianos necesita y requiere. Mantener este sistema cambiario en el Ecuador. Sin embargo, para lograr aquello se necesitan tomar decisiones coherentes y responsables, que es lo que el gobierno nacional está tomando y viene tomando en beneficio de los 17 millones de ecuatorianos. Dentro de ese esquema, en lo que concierne a la producción privada, ¿qué es lo que se refiere a estímulos tributarios para precisamente mejorar la competitividad del producto ecuatoriano en una economía dolarizada y para que pueda competir con productos de otros países, tanto en los mercados de exportación como en el mercado interno? Mire, puntualmente, el país y las decisiones del Frente Económico Productivo están enfocadas a aquello. Estamos reduciendo el anticipo del impuesto de la renta. El anticipo del impuesto de la renta es un pedido transversal de todos los sectores productivos del país y es una decisión que beneficiará ¿a quién? A los pequeños productores, a las pymes, a las MIPYMES que estaban reclamando liquidez para generar negocios en el país. Este reclamo, esta petición viene desde el Consejo Consultivo Productivo y Tributario y ahora, de manera responsable y de manera directa, es una decisión que va a la vena de los pequeños productores, de los microempresarios y de los empresarios en general. Esto redundará en un movimiento de circulante en la economía del país. Existen reducciones arancelarias importantes que apuntalan directamente a la competitividad de sectores protegidos e importantes en el país, como lo es la agroindustria, como es la construcción, como lo es el comercio, como es la agricultura y la pesca. Abaratar los costos de producción en el país es lo que estamos pretendiendo. ¿Para qué? Para generar una canasta de exportación adecuada. Siempre lo hemos dicho, el Ecuador es un país potencial de exportaciones no petroleras, pero para eso entendemos que el Ecuador necesita abaratar y bajar sus costos y las medidas y el enfoque de este proyecto de ley está apuntado hacia eso, hacia bajar los costos de producción. Existen también otras medidas de incentivos como la reducción en la tramitología, que es un tema fundamental que el sector empresarial pequeño, mediano y grande lo ha venido solicitando. Reducción de los reglamentos del INE. El INE muchas veces se había convertido en una plataforma, en un instrumento de obstaculización del comercio y de la industria. Pues ahora, con un importante esfuerzo fiscal, estamos derogando más de 27 reglamentos técnicos que benefician al comercio, que benefician a la construcción. Y lo más importante, todas estas decisiones las va a sentir el ciudadano de a pie. ¿Por qué? Estamos bajando aranceles, por ejemplo, en el tema agrícola, para insumos, para maquinaria, para herramienta, para ese martillo, para ese serrucho que necesita el constructor. Entendemos que el sector de la construcción hay que dinamizarlo y esa dinamización se logra con dos cosas: bajando los costos, bajando
todos los costos alrededor de los aparatos productivos. Así también estamos incentivando créditos, más de $1.000 millones que provienen ¿de dónde? Estos recursos provienen justamente del reajuste fiscal que está haciendo el país. Ahora, pero cuando el sucre se evaluaba respecto, digamos, a competitividad, cuando el sucre se evaluaba frente al dólar, supuestamente era para mejorar la competitividad del producto made en Ecuador. Pero las exportaciones no crecieron, sino las utilidades de los exportadores privados y los ingresos del exportador estatal Petroecuador. Ahora, ¿qué garantiza en el proyecto urgente que ahora no ocurra lo mismo? ¿Cómo se ligan estos estímulos al crecimiento del empleo? Mire, usted acaba de tocar, Alfredo, un punto importante para aquellas personas que no vivieron la época de los sucres, para esa última generación. Cuando teníamos sucres, cuando esa moneda era la moneda del Ecuador, el dinero se licuaba. El dinero de las personas se devaluaba semanalmente y diariamente. El poder adquisitivo de esas personas se licuaba y obstaculizábamos el crecimiento. Ahora, con dolarización, ¿quién ha ganado con la dolarización? La clase media, la clase baja del país, porque su poder adquisitivo se ha sostenido. Entonces, es nuestro objetivo como gobierno nacional garantizarle a aquellas personas este modelo económico de la dolarización. Cuando teníamos sucres, así como son los subsidios también, se protegía ficticiamente la rentabilidad del sector exportador. Ahora el sector exportador con dólares tuvo que innovar. El sector exportador tuvo que ser eficiente, lo que ahora el gobierno nacional también está intentando y lo está haciendo, ser eficiente administrador, porque los subsidios, desdolarización, ocultan de manera rara esta precisamente eso es lo que se nota en que el Ecuador, pese a ser un país dolarizado con gran carga tributaria, el Ecuador es líder mundial en exportaciones de banano, de camarón, de atún, de cacao aromático, de flores, de tagua, de madera de balsa. Hay un estudio sobre el crecimiento de exportaciones no petroleras tradicionales y no tradicionales. ¿Se beneficiará de los estímulos solo las tradicionales? No. Por ejemplo, el sector exportador, y cuando hablamos del sector exportador, hablamos del encadenamiento productivo. Siempre me gusta recordar qué existe atrás de un exportador. Existe un pequeño productor de flores, existe un pequeño productor de banano, un pequeño productor de pitahaya, porque no solamente el Ecuador está promocionando su canasta, su oferta exportable de los productos no tradicionales y tradicionales que ya están posicionados en el Ecuador de manera importante en los últimos años y que como gobierno nacional seguimos impulsando ese posicionamiento y aumentando esa entrada en los mercados mundiales. Sin embargo, estamos incrementando la canasta exportable, pero para eso necesitamos darle herramientas y política, que por primera vez en el Ecuador, debemos decirlo, existe ahora devolución de impuestos simplificada, un drawback para el sector exportador, que irá definido ¿a quién? Al pequeño productor, porque es en efecto cascada el sector exportador que aterriza los beneficios para ese pequeño productor que reclama competitividad y reclama con justicia mejores precios para sus productos. Ahí estamos trabajando el gobierno nacional. Ahora, pero la factura de aquí se debe pagar, aparte de la contribución única anual sobre la facturación bruta de más de $1 millón. ¿Cómo afecta a la competitividad, la creación y modificación de impuestos? ¿Cómo contribuye el sector productivo al fisco, visto que no se exportan impuestos? Yo creo, Alfredo, y hay que ser muy claro en el concepto. Las medidas económicas, la reforma tributaria, necesitamos verlas de manera transversal. Es decir, los recursos que se están recogiendo a través del impacto fiscal, ¿hacia dónde están distribuidos? Y están distribuidos para el sector productivo, insisto, para incentivar a ese pequeño emprendedor. Y para eso, ¿qué estamos haciendo? Reuniéndonos, conversando y articulando y actuando
con esos sectores vulnerables. La pequeña empresa, estamos visitando hoy territorialmente la provincia de Carchi. Más tarde nos reuniremos con la Cámara de Pequeños Industriales del país, con la economía popular y solidaria. Hacia ellos está destinada también las decisiones económicas del país, porque como gobierno nacional entendemos que el enjambre productivo lo realizamos y lo entendemos todo. La gran industria tiene que ser el vagón que impulse y que atraiga al pequeño industrial, al emprendedor, porque de eso se trata el país. Un país solidario, un país conjunto, un solo país productivo. Y ese es el mensaje que el gobierno nacional lo está haciendo. Los esfuerzos que está haciendo el gobierno. Otra ventaja económica que se señala es la eliminación de aranceles para smartphones, tablets y computadoras, reduciendo la brecha digital. ¿Este beneficio va también al consumidor? Pero por supuesto, Alfredo, no solamente hemos reducido aranceles, aquí tengo una lámina que puede ser muy clara, la reducción de aranceles que está haciendo el gobierno y a qué sectores impacta y beneficia. No solamente al sector agrícola, industrial, de construcción, pero atrás de estos sectores existen personas. Cuando bajamos los costos de producción de tablets, de computadoras, de celulares, le estamos brindando a muchos ecuatorianos el acceso a estas herramientas de tecnología que ya no son hoy por hoy un tema de lujo, son un tema de necesidad de los ecuatorianos. ¿Y por qué le ponen ICE, por ejemplo, al uso de tecnológico e innovador, que es lo que el país necesita? Y de esa forma también apuntalamos la competitividad. ¿Pero por qué tiene ICE Internet? Bueno, el ICE está destinado simplemente para los planes postpago, no para los prepagos. El prepago es el plan que usa el pueblo. Por eso queremos ser muy claros. Pero esos son los teléfonos, yo me refiero a Internet. Eso ya lo inventó Correa y todavía continúa. Bueno, mire, nosotros estamos desmontando. Nos encontramos en desmontar muchas trabas y muchos impuestos que por muchos años el sector privado y el sector de la micro, de la pequeña y de la gran empresa han sido que los que han cargado todos estos impuestos. Desde este gobierno estamos analizando y desmontando y devolviéndolo en otro tipo de incentivos. Iván Montalneda, ministro de la Producción y Comercio Exterior, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, y muchas gracias a usted. Estefi.